Hola a todos y todas, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este 25º Despertarte. Muy buenas tardes, bienvenidos. Bueno, como siempre les saludamos, sobre todo en estos instantes, a aquellos que estén viendo el video más tarde, porque son los segunditos en los cuales se empiezan a incorporar al vivo. Ahí ya saludamos a nuestro invitado de hoy, que ya está sumándose al encuentro. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hoy tenemos invitado a Guillermo de San de Sirio de Orión. Sí, quizá lo conozcan un poquito más por Sirio de Orión, por ser el nombre que lleva su Instagram. Ahí nos explicará él un poquito más, quizá la conexión. Bueno, es una suerte, estamos en la edición número 25. Contamos con un invitado muy interesante, como siempre. En esta ocasión, como bien decía Caterina, es Gustavo. Y bueno, a mí me fascina mucho todo el trabajo que está haciendo ahora mismo en relación a la astrología, pero es uno solo de los muchos aspectos que abarca todo su proceso, que es bien interesante y muy completo. Ahí podemos añadir todo lo que tiene que ver con constelaciones familiares, registros akáshicos, tarot. Sí, me interesa mucho saber cómo va la integración de las herramientas. Bueno, ahora le voy a preguntar, ¿no? O si las integra o las trabaja por separado. Vamos a saber un poquito cómo va eso. Y bueno, ahí le vamos abriendo el paso a la invitación. Sí, hoy contamos con uno de los muchos magos de este año 2020, este siglo XXI. Así que vamos a invitarle para que se sume con nosotras. Hola Guillermo, bienvenido. Bien, Sonando, me encantó esto de los magos del 2020. Gracias. Hermosa presentación. bien. Nosotras te presentamos lo mejor que hemos podido, pero seguro que hay un montón de cosas que nos escapan. Y si querés añadir vos algo más, bienvenido sea, por favor. Me encantó la presentación. Me considero todo eso. Escuchaba ahí la pregunta esta de cómo confluyen todas estas herramientas, ¿no? Y cómo se integran en este ser y en esta persona. Justamente siento que tienen muy en común la posibilidad de entender los lenguajes simbólicos como aquellas formas de comprender la realidad que están más allá de lo evidente, ¿no? De poder empezar a trabajar con esta cuestión de conectar con lo que se siente, se percibe y está ahí presente sin que sea algo tangible y palpable. Y siento que todas estas herramientas que fueron llegando a mi vida de forma causal, ¿no? Que yo en su momento viví como casualidades, pero que después fui entendiendo que eran causalidades del camino y encuentros no fortuitos, sino afortunados del camino, que tenían mucho que ver con esto de poder empezar a, de alguna forma, entender o comprender o hablar el lenguaje de eso intangible, ¿no? De eso que está más allá de nuestra conciencia más concreta, más visible, y siento que un poco todas esas herramientas confluyen en mí. Yo me formé en psicología, tradicional si se quiere, como psicoanalista, pero nunca me orienté en esa rama porque terminé la carrera sintiendo como que me faltaba, ¿no? Algo. Y a partir de ese movimiento empezaron a aparecer estas otras herramientas, como poder empezar a entender la astrología también desde un lugar más humanístico, más psicológico, poder empezar a trabajar con estos lenguajes como el tarot, descubrí la psicología transpersonal, aparecieron las constelaciones familiares, el yoga y los registros akáshicos. Bueno, como que fueron sumándose ahí un montón de herramientas que siento que en realidad son esto, ¿no? Como cuando uno habla muchos lenguajes, se puede comunicar de mejor manera con la gente que se va encontrando en el camino. Fui un poco encontrando en estas herramientas esto, lenguajes de abordaje de eso que en realidad es todo lo mismo,
pero que tiene distintas formas de nombrarse o de comprenderse o de condensarse y sintetizarse en este plano y esta conciencia, que justamente traen mucho a esta posibilidad de ir entendiendo el todo como algo que está conformado no por partes, sino por facetas, ¿no? Como si fueran fases de esa realidad que se van, ¿no? Como integrando en sí mismo y que van dando como forma y lugar a la comprensión de este hermoso y inmenso universo, multiverso en el que estamos habitando, y ir entendiendo como esas distintas capas o fases, ¿no? Que vamos pasando para ir entendiendo un poco, en realidad, lo que somos en esencia, ¿no? Que todo eso que buscamos descubrir ahí arriba con la astrología, o ahí frente a nosotros con el tarot, o descubrir de forma más concreta y vivencial a través de una constelación, en realidad nos va mostrando siempre algo que tiene que ver con cómo el caos universal se va organizando y ordenando de una forma muy singular, muy particular, muy única, pero comprendiendo esa unicidad no como algo limitado a una sola forma, sino como la singularidad de la multiplicidad de las formas interconectadas entre sí. Entonces, un poco me gustó, no me hiciste la pregunta, pero yo la tomé, de cómo se integraba Buenísimo. todo esto. Siento que es eso, ¿no? Y mientras las escuchaba hablar iba pensando un poco en esto de la magia, ¿no? Como, Mm. por eso me quedé mucho con lo del el mago del 2020, porque siento que lo que aprendimos, creo que todos a partir de esta experiencia de este año, fue esto, que la magia existe y está en nosotros, ¿no? Que somos la varita, que somos un poco el canal y el conductor de esa magia, y que un poco nos toca empezar a utilizar esa magia de aspectos, de formas positivas, ¿no? Para crear una realidad que realmente nos permita el desarrollo y el despliegue de todo nuestro potencial. Sí, de alguna manera he escuchado como el tránsito del camino del héroe al camino del mago, ¿no? En estas últimas épocas fue como un poquito el devenir, la evolución. Sí, como básicamente a nivel más de la calle se puede empezar a entender esta nueva conciencia avatárica, ¿no? Como empezar a Mm, entender que venimos de un desarrollo del héroe, donde el héroe está muy asociado al guerrero, ¿no? A la conquista, esta fuerza, ¿no? Muy, muy masculina quizás mm, de conquistar, arremeter, poseer y usar esta fuerza. Y claramente ahora estamos pasando a este nuevo avatar que tiene que ver con la conciencia merlínica o con la conciencia del mago, ¿no? Del alquimista, de poder vivir ese proceso de transformación y entender que es un avatar que no va a tener un referente como quizás fueron teniendo los antiguos avatares, sino que realmente es poder entrar en contacto con esta conciencia omnipresente, poder despertar en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros, esta llama, esta chispa, este pulso mágico, alquímico, de crear la realidad, ¿no? Es un poco esto lo que trae la quinta dimensión, y poder mm, despertar esa conciencia en nuestro interior justamente tiene que ver con el desarrollo de esta energía que deviene de la confluencia de dos pulsos, que son el pulso de la llama azul y el pulso de la llama rosada, que se integran en la llama violeta, que es la llama alquímica, es la llama de la transmutación, de la transformación, de poder darle ese pulso de elevar la conciencia a partir de la voluntad del amor, ¿no? Entonces, el pulso mágico o el pulso del mago tiene que ver con esto de estar constantemente enfocando su voluntad en amar, ¿no? En mm, amar las distintas formas, en amar lo diverso, en amar, ¿no? Y estar poniendo constantemente en práctica este pulso amoroso, que es el que permite integrar, incluir, unificar y por ende expandir y transformar, ¿no? De hecho, cambia esta mirada donde en el viaje del héroe siempre estamos en esta cuestión, ¿no? Como de vencer al dragón, de conquistar el mm, tesoro y de lo que perdemos cuando dejamos el reino y todas estas cuestiones. Y en el pulso de la conciencia alquímica o de este viaje del mago, lo que aprendemos es que la transformación no viene por perder o quitarnos capas o soltar cuestiones que no nos gustan, sino por sumar aquello que aporta, ¿no? Con poder transformarnos desde la adición, ¿no? Como desde la sumatoria de aquello que suma, y a mí me parece algo maravilloso de este momento de la conciencia, entender que en realidad se expande nuestro universo interno, nuestro microcosmos, en el macrocosmos a partir de poder ir sumando estas miradas, ¿no? Y trayendo un poco esta conciencia sinérgica donde cada mirada
cada punto de vista, cada enfoque, cada verdad suma a la gran verdad y va justamente permitiéndonos reconocerla, ¿no? Como desde esto que cada uno aporta desde su voz, desde su lugar, desde su perspectiva, desde su mirada, que claramente es única, singular, particular, porque yo estoy aquí, ustedes están ahí, lo que vemos no es lo mismo, pero en realidad sí, estamos mirándonos unos a otros, ¿no? Unas a otras. Entonces, estamos mirando lo mismo desde una óptica distinta que nos permite comprender esa unidad o esa totalidad. Y este es el pulso mágico, ¿no? Entender que estamos hablando de lo mismo, diciendo cosas distintas, pero que es lo mismo. Claro. Me encanta ese mirar hacia lo positivo, ¿no? Y que tiene que ver con lo que hablamos, digamos, cuando decimos que vamos en un camino de ascendente, digamos, de crecimiento, de expansión, y esto de ir sumando también tiene que ver con nuestra expansión de conciencia y que nos da sentido en relación a la experiencia. Podemos tomar la experiencia para quedarnos, como vos decís, con lo que nos deja. Y un poco tiene que ver con esto que hablas de las herramientas simbólicas que ordenan, que ya sea el tarot o la astrología, cada energía condensa ahí una fuerza bueno, que cuando la leemos y la integramos, digamos, también están aportando algo, digamos, a ese todo que conformamos. Como yo siento mucho, planteo mucho esta idea de que constantemente estamos siendo nutridos y nutriendo al mismo tiempo, ¿no? Y este es como un desarrollo donde la necesidad de empezar a comprender la simultaneidad, donde nutro al ser nutrido y soy nutrido a la vez que nutro, es algo que para nuestra conciencia por ahí es difícil de asimilar y de comprender desde esta mirada dual, ¿no? Ahora cuando empezamos a liberarnos de la idea de lo dual, liberarnos de la idea de lo polar, lo ambivalente, y podemos empezar a vibrarnos en esta conciencia de lo simultáneo, ¿no? Donde es simultáneo, el intercambio es, ¿no? Como directo y simultáneo, no hay te doy para que me des, es nos estamos dando, ¿no? No estoy haciendo por ti o por mí, estoy haciendo por nosotros constantemente. Es una conciencia que es necesario asimilar para justamente entender que todo aquello que pulsamos desde nuestro centro, nos lo estamos devolviendo a nuestro centro, ¿no? Como que nuestro centro es descentrado y es un poco algo que quizás haga nuestra estructura más egoica desde este camino del guerrero, ¿no? Donde el guerrero en realidad es algo que nos permite afirmarnos en nosotros mismos y reconocer nuestra individualidad, pero no es el final del viaje, ¿no? Como generalmente estamos muy acostumbrados a quedarnos en el final del viaje y quizás aprendiendo a entender que, bueno, hay un pasito más, ¿no? A partir del guerrero que tiene que ver con entender otras cuestiones más asociadas al pulso de la experiencia, de la vida, del descubrimiento, ¿no? Como hay algo del explorador, donde el guerrero poco a poco se va transformando en un explorador y dejando de ser un conquistador, ¿no? Para vivir otro recorrido, y siento que es un momento de entrar realmente en contacto con lo que en psicología transpersonal se llama el alma, ¿no? Como poder empezar a entender el alma como la conciencia que tiene que ver con la confluencia de la energía psíquica y anímica, que solamente se va descubriendo a partir de el encuentro con la experiencia, ¿no? Con todo lo que la experiencia trae, porque las fuerzas anímicas o las fuerzas universales no son solamente la vida, ¿no? Como hay un montón de fuerzas que nos van conectando y justamente estas fuerzas que nos van ayudando a vivir tienen que ver con poder reconocer estas otras potencias de manifestación del universo, que tienen que ver con la vida, la muerte y el amor constantemente confluyendo y danzando, ¿no? En un arcoíris multicolor que nos va brindando experiencias cada vez más ricas desde cómo cada uno de nosotros, desde su propia alquimia, va combinando estos elementos, ¿no? Entonces, no sé, yo tengo la receta de mi abuela de la torta que me encantaba, pero jamás me salió igual, ¿no? Y es entender que no me va a salir igual porque hay algo de la esencia de su experiencia, de su vida y de ser ella, que está en mí pero que no soy, entonces le voy a aportar, le voy a sumar a eso, ¿no? Sin estar como frustrándome ante esta sensación de no me sale igual, ¿no? Aunque le pongan los mismos ingredientes con la misma marca de producto. No, porque tiene que ver con esto que cada uno va aportándole a esa fuerza universal, que en realidad seguimos hablando de universo porque es lo que condensa y donde confluye todo, pero en realidad está bueno empezar a hablar de los multiversos, ¿no? Como de los diferentes universos que van confluyendo, para poder también empezar a entendernos cada uno de nosotros como una fuerza universal, ¿no? Como donde
soy un montón de energías, soy un montón de facetas, soy un montón de formas que están danzando internamente para lograr una forma unificada, pero que esa unidad y esa unificación solamente llega, como decían, a partir del recorrido, a partir de las distintas experiencias que devienen a partir de las elecciones que vamos haciendo desde el alma y que se van transformando en las lecciones que van sumando a nuestra sabiduría, ¿no? Entonces, un poco empezar a entender que el mago no solamente es mago, sino que es regente de su experiencia, que es sabio y que además es un poco loco, ¿no? Porque tiene que tener este pulso de animarse a explorar lo desconocido, a salirse de lo acostumbrado, a imaginar, a visualizar más allá, nos va conectando con esta posibilidad de ir activando distintos arquetipos nuestros que se liberen de esta perspectiva que tenemos quizás tan limitante de lo que nos proponen los sistemas, ¿no? Sin Claro. atacar o sin agredir esto, porque en realidad Mm. también son formas que son necesarias, solamente que son formas que es necesario flexibilizar para que puedan dinamizarse, ¿no? Como desanquilosarlas, descristalizarlas y poder ponerlas en movimiento. Como vi que, perdón que hable tanto, soy geminiano, ustedes párenme, porque si no, olvidate. Me encanta la fluidez. Y pensaba en esto de cuando hablabas de la receta de la cocina y pensaba también en relación a las constelaciones, a la psicología y en lo familiar como sistema también, que tiene ese sentido, digamos, que cada uno aporte una chispa nueva a esa nueva receta, porque como seres que conformamos también un clan, digamos, o venimos de un clan, ahí tenemos la chispita de información nueva que también el clan crea para transformarse y bueno, y seguir en ese crecimiento, ¿no? Sí, y siento que tiene mucho que ver con poder comprender esto de salirnos de la rueda de la repetición, ¿no? Donde consideramos mucho la honra como ser como, ¿no? O hacer como hicieron, o tomar esta estructura en vez de honrar la sabiduría y entender que cada generación viene a regenerar la anterior, ¿no? Y que ese proceso de regeneración es un proceso de honra en sí, porque es como un reciclar, reutilizar, ¿no? Y reducir la cantidad de recursos, ¿no? Es como, yo estoy muy con la onda de entendernos ecológicamente, pero más allá de lo ecológico, hábitat, tierra, de entender que la ecología es una filosofía de vida y es un impulso del alma de aprender a utilizar menos cantidad de recursos para generar, ¿no? Lo mismo o algo mejor. ¿Cómo puedo mejorar la utilización de esos recursos? Y así como nuestros ancestros utilizaron esos recursos de determinadas maneras, generándonos una receta o una sabiduría, justamente es poder vivirlo desde este lugar, de entender que es una receta y no un mandato como creemos, ¿no? Porque en realidad cada uno de nosotros transforma eso en un mandato al cual responde ciegamente con lealtad, pero no son mandatos, más allá de la bajada de línea y las órdenes que nos hayan dado quizás en nuestras familias y en nuestros clanes de cómo deben ser las cosas, en realidad son recetas, son mapas, ¿no? Son caminos que se nos van proponiendo. Y un poco somos nosotros los que respondemos desde el lugar de la obediencia y la desobediencia a esas formas, transformándolos en algo rígido, ¿no? Porque si me enfrento, si me resisto, estoy como luchando contra el bastión, ¿no? Como que va dejando ahí, entonces tengo que derribar esa torre. Y en realidad es simplemente saber que es un punto de referencia y que yo me puedo alejar de eso y que esa referencia va a seguir estando hasta que tome una distancia tal para crear mi propia torre, mi propio castillo, mi propio lugar, mi propio reino, y que si lo hago desde el lugar del enfrentamiento, en vez de poder llevarme toda la riqueza que viene de ese clan, me estoy yendo sin nada, ¿no? Como en esta sensación de, bueno, tengo que poder solo, tengo que arreglármela sola, tengo que generar todo solo. Y hay una enorme sabiduría que podemos honrar y tomar justamente para transformarla, ¿no? Para poder hacerla crecer desde este aporte de, como decías, la chispita de luz o la joya distinta que tenemos para aportarle, ¿no? Como al gran cofre de joyas familiares, ir sumándole tesoros que tienen que ver con nuestra exploración y con nuestro descubrimiento, sin quedarnos en esta idea de la repetición, ¿no? O de seguir explorando en la misma mina, en el mismo filón, en el mismo lugar, extrayendo las mismas gemas, donde, ok, toda mi familia juntó rubíes y yo traigo diamantes y como son distintos no valen, ¿no? Pero en realidad valen y suman valor a este clan. Y poder reconocer esto siento que es algo que está pasando recién ahora, ¿no? De entenderlo desde este lugar, de poder ver el aporte de lo diverso. De hecho, todos los movimientos de conciencia
más social que está habiendo con respecto a la diversidad, a la inclusión de lo que antes llamábamos minorías, que en realidad nombramos como minorías porque simplemente marcaban una diferencia, pero que no son minoritarias esas figuras, ¿no? Como todos los movimientos que está habiendo ahora de despertar, de inclusión de estas formas diversas, siento que tienen mucho que ver con esto, que es algo que estamos recién ahora disponiéndonos a asimilar y que tiene mucho que ver con el despertar de estas nuevas dimensiones de conciencia, ¿no? Como de los nuevos neocórtex que se van habilitando para la comprensión y el descubrimiento, y que nos van permitiendo justamente crear geometrías, crear formas, crear recetas mucho más complejas, sutiles y ricas, que no necesariamente son mejores, pero sí distintas, ¿no? Y en esto de poder distinguirnos, encontrar algo de este pulso, de entendernos como magos, porque si estamos creando una realidad distinta a la conocida, eso es magia. Estamos creando una realidad que no existía hasta este momento. Eso es magia. Sí. Mientras hablabas se me venía mucho el concepto del trans, ¿no? Como prefijo, más allá de las múltiples interpretaciones que se le haya dado. Estamos viviendo justamente la época de trascender, que tiene que ver con todo lo que venías diciendo, ¿no? Integrar dando un pasito más, con lo cual a nivel social justamente se está viendo por todas partes, a nivel filosófico, a nivel experimental, a nivel lingüístico, es impresionante. Me gusta mucho el concepto de lo trans porque estamos viviendo, o sea, tal como dices, mucho este movimiento en todas las áreas, ¿no? Como la transformación es total y en todas las áreas, en todas las estructuras, a nivel de todos los lenguajes, ¿no? De lo instituido en diferentes áreas. Y a nivel astrológico, esto es algo que se plantea mucho y que va a tomar mucha relevancia como a partir de este año, desde la desestructuración y de la deconstrucción, para poder empezar a construir algo nuevo. Y justamente siento que ese es el pulso que nos convoca y nos llama, ¿no? De poder realmente vivir ese proceso de transformación, entendiendo que no conocemos la forma hacia la cual vamos, ¿no? Y que esto a veces es aterrador, es como incierto, ¿no? Y poder entender que como magos vamos encendiendo la luz para ir iluminando eso desconocido, eso oscuro, eso misterioso, y que justamente en ese misterio es donde vamos a ir encontrando la posibilidad de descubrir, ¿sí? No de encontrar, no de buscar, sino de descubrir formas que nos son hasta ahora desconocidas para poder empezar a nombrarlas. Me parece que es algo muy, muy rico del momento en el que estamos viviendo. Claramente dificilísimo, como yo siento que la clave es no resistirse a todo eso que se va activando ahí, porque justamente poder entrar en contacto con el temor que nos genera lo incierto, la incertidumbre que nos genera no tener el control, desconocer la forma, que no haya un molde, que no haya una guía, que no haya una receta, bueno, nos pone en la necesidad de hacernos mucho más responsables, ¿no? Como, pero responsables no desde un lugar pesado, duro o tremendo, sino desde ir descubriendo nuestras habilidades a medida que vamos respondiendo a lo que la vida nos va ofreciendo y proponiendo. Y ahí es donde empezamos a reconocernos, ¿no? Dejando de necesitar ese reconocimiento externo y pudiendo decir, ah, mira esta habilidad que tengo y desconocida, mira esta, ah, qué bueno lo que contesté ante esta situación, que antes hubiese sido de forma reactiva y defensiva, ¿no? Ahora hice magia, ahora creé una realidad distinta, ahora elegí qué hacer con mi energía, cómo invertir mi tiempo, cómo dirigir mi voluntad de amar esto que me está ocurriendo. Que es un gran aprendizaje, siento, ¿no? Entonces, la gran cualidad del mago es que nunca deja de aprender a hacer magia. La magia siempre va transformándolo momento a momento. Y hay algo de la conciencia o de este viaje del mago que está muy en relación con poder entender lo impermanente que es, ¿no? La magia, ¡pac!, se evapora en el momento en que ocurrió, no es que queda y permanece, sino es un encantamiento, ¿no? Y el encantamiento sí requiere mucha fuerza y mucha energía para sostenerse. Ahora, la magia creativa, la magia creadora, es del momento y después pasó, ¿no? Hasta que tenga que volver a hacer magia y a reunir el poder y la fuerza necesaria para que esa magia vuelva a acontecer. Pero generalmente lo que hacíamos era transformarnos en hechiceros malévolos que producen encantamientos, ¿no? Intentando mantener una forma, una fachada, que entonces el otro quedara encantado y ninguno podía moverse de esto, ¿no? Como, y hay un movimiento importante también a entender que estamos aprendiendo a hacer magia.
Claro. y que nadie nos está enseñando, sino que es como un pulso que estamos entre todos, ¿no? Tirándonos, che, probá esto, fíjate por acá, mirá, yo hice esto y me funcionó, esto lo transformé con este, ¿no? Como poder ir entendiendo que es desde este lugar sinérgico y de confluencia, donde en realidad estamos recordando la magia, ¿no? Una magia que ya existe, una magia que ya es, pero que implica volver a conectar con el sentir, que implica volver a pasarla por el cuerpo, por lo sensible, por los sentidos, ¿no? Por eso hablamos del descubrir y no del buscar. Si salimos a Mm, buscar algo, seguimos con una idea vieja o con una forma vieja, porque ya la conozco. Entonces, si salgo a buscar algo que ya conozco, cómo se llama, qué forma tiene y cómo es, no estoy creando. Descubrir es crear. Me encantó. Acá hay alguien que dice qué importante esto que decís, Guille, también alejarnos de esos bastiones que mencionás, nos aleja de esos mandatos y normas que nos manejan, en muchos casos con mandatos y culpas, aventurarse. Y nos compartió Martín. Hermoso, Martín. Esto que claramente decía que en realidad nosotros lo vivimos como mandatos, porque un poco estamos viviendo la maduración también de la conciencia, ¿no? Como, digamos, el arquetipo del guerrero es un arquetipo egoico, es un arquetipo bastante infantil y primitivo a nivel de la conciencia, y todo este proceso que estamos viviendo, que sigue, ¿no? Es como la adolescencia de la conciencia humana para entrar en la madurez de poder asimilar que la conciencia humana tiene que asumir la responsabilidad de su propio poder. Entonces, mm. estamos viviendo un proceso que no es fácil. Yo me acuerdo de mi adolescencia y digo, claro, es que es tal cual, ¿no? Como hermoso y sensación de libertad y a la vez sensación de ¡ah! No puedo más con todo! ¿No? Como me quiero encerrar y no salir nunca más y a la vez no me quiero quedar en ningún lado, ¿no? Es como este momento de gran transformación que duele porque vamos viviendo el cambio, porque nos vamos encontrando con todas estas emociones, percepciones, sensaciones que son desorganizantes, pero que justamente nos desorganizan para volver a crear un cosmos, ¿no? Para volver a ordenar y a reorganizar todo eso que si sigue ordenado de la misma manera y estructurado de la misma forma, no nos da aire para crear, no nos da lugar para expresar nuestra singularidad, nuestras ganas de probar, ¿no? Seguimos como haciéndolas como se nos dijeron las cosas y culpando porque Claro. mandato, orden, obligación. No, somos nosotros los que nos tenemos que hacer responsables de vivir ese movimiento donde poder revelarnos, pero no sin causa, no revelarnos porque no quiero, sino hacerlo desde este lugar de hermoso lo que me estás proponiendo, divino tu mapa, pero quiero probar por acá. Si Que no tiene me que ver mucho con el funciona, permiso también, como darse permiso sí, yo a hablo generar mucho de cambio. la idea esta que se habla mucho, ¿no? Como del merecimiento, y yo digo que hay un paso previo al merecimiento que es la autorización. Ujú. No importa, yo puedo entrar en contacto con el deseo y bueno, no me lo merezco, pero primero tiene que haber una autorización a desear. Y creo que estamos en ese punto, en el punto en donde tenemos que entrar en contacto con la posibilidad de autorizarnos el deseo de probar algo distinto, de vivir algo nuevo, de descubrir nuestro camino, de poder tomar elecciones que nos pueden después resultar erróneas o equivocadas y también de tomar aquellas que nos pueden llevar por caminos asertivos, ¿no? Como, o acertados, y en ese momento ir descubriendo el mapa a medida que lo vamos haciendo, ¿no? Como esto de poder mapearnos en territorios nuevos y desconocidos que van apareciendo solamente si los transitamos, donde nadie nos puede venir a contar o a transmitir la sensibilidad, nadie nos puede venir a transmitir que es una emoción. Yo no les puedo decir ahora, sientan todo el amor que me están generando en este momento, tomen, siéntanlo. No, lo siento yo, es en mí, Claro. ¿no? Y ustedes estarán con sus propias sensaciones en este momento. Y ahí es donde se va co-creando, ¿no? Y esto es importante también de entender, que es una co-creación, que hay en el entre, ¿no? Una tensión donde nosotros podemos hacer lo que queramos con esa tensión, ¿no? Transformarla en una oposición, transformarla en una complementariedad, transformarla en un combate, transformarla en un apoyo. Es una tensión, nada más, ¿no? Entonces, esa geometría nos dice, ah, acá hay algo. Ahora podemos enfocarnos en los polos o podemos Ujú. enfocarnos en el centro de esto, ¿no? Y es entender que
se está habilitando un lugar para que creemos y que ni yo les estoy dando a ustedes ni ustedes me están dando a mí, sino que estamos poniendo acá en el centro, en esta gran canasta que estamos generando, que cada uno de acá tomará lo que le sirva, lo que le resuene, lo que quiera tomar y pondrá lo suyo para dejar, ¿no? Es como, a mí me gusta mucho el concepto como bienvenidos a la gratiferia, ¿no? Acá cada uno pone y cada uno lleva lo que siente que necesita y no es un intercambio comercial, ¿no? Sino es un intercambio donde el valor está puesto simplemente en este acto de contribuir e intercambiar de manera simultánea. Ya la presencia, ya el lugar, ya la disponibilidad es un estar brindando y recibiendo. Me parece muy interesante esto que traes ahora a la mesa, porque también siento como que hay mucha información, lo cual está buenísimo, porque pasamos de un hermetismo y ahora todo está accesible, pero no sé si vos tenés la misma sensación, como que hay mucha gente intentando convencer. Toma esto que te va a ayudar, toma esto que es buenísimo, toma esto que no sé qué. Y es como que da como para meditar un buen rato, ¿no? Sobre eso. A mí me pone bastante frenético esa cuestión, ¿no? Como, sobre todo por esto de este gran ímpetu dador que tenemos, ¿no? Como te doy la solución, te doy... Y siento que es desde este lugar de, esto es lo que a mí me sirvió y es como simplemente mostrarlo. Y esto siento que nos cuesta un montón porque realmente implica y requiere hacernos responsables de nuestra propia maestría, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos intentando dar la pastillita mágica para que el otro no sufra, para que el otro la pase bien, para que el otro no esté como a gusto, y no nos hacemos conscientes de que en realidad el otro está viviendo la experiencia que está eligiendo vivir, o que le está tocando vivir, o que está viviendo de la manera que tiene, para vivir su propia maestría y realizar su propio aprendizaje, ¿no? Entonces, es más poder ponernos en un lugar de referencia, ¿no? Como de, che, mira, esto es lo que a mí me sirvió, tomalo, dejalo, y de vivir realmente desde el acompañamiento. Porque siento que en esto de tomá, ¿no? Como desde este lugar muy New Age, si se quiere, donde se banaliza un montón la información, porque claramente salimos del hermetismo de la información, pero también esto tiene un poder velado detrás, ¿no? Porque no salimos del hermetismo porque sí. ¿Sí? El hermetismo en su momento tenía esta cuestión de poder realmente convocar desde el lugar del misterio, por esto que decimos de que la vida es misterio, ¿no? Entonces las grandes escuelas de misterios tenían que ver con ciertos procesos y ciertos rituales que hoy en día no tenemos y que toda esa información se banaliza un montón, ¿no? Como hay que ser, para mí es bastante un arma de doble filo esto, ¿no? Como, el desapego, entonces ahora si no soy desapegado soy malo, ¿no? Como está mal. Sentir celos, sentirme posesivo es malo, ¿no? Es como, no entro, no encajo. La nueva tierra no me va a recibir porque no resolví todo esto, ¿no? Y siento que es peligroso vivirlo de esta manera y que es necesario poder contextualizar la información. Más allá de que está buenísimo que la información circule libremente, me parece que en ciertas formas también se transforma en una herramienta de control, ¿no? Donde seguimos separando, donde seguimos como generando exclusión y no inclusión. Donde si yo puedo decir, en vez de toma esto que te va a servir, es a mí me sirvió esto, ¿sí? Ya es un pulso distinto, donde no estoy avasallando e invadiendo, sino sigo en el guerrero. Claro. Si no sigo en este lugar de conquistar y de confirmar y afirmar que esta verdad que a mí me sirvió es la que te tiene que servir. No, yo me quedo acá, soy un faro. ¿Sí? Soy un faro. Si vos querés acercarte al faro, esta es la luz, vení, subí, mirá desde mi lugar, cómo hacer tu camino, o sea, puedo ofrecerlo desde ese lugar, pero esto de te doy, ¿no? Como que también es algo que se abrió mucho a nivel de lo terapéutico y de estos lugares donde aportamos y damos, ¿no? Y tiramos info y repetimos info y no nos damos cuenta que estamos repitiendo información, que estamos haciendo un copy-paste de algo que alguien dijo hace 10, 15, 20, 30, 100 años atrás, sin pasarlo de vuelta por el filtro de nuestra conciencia, de nuestra percepción y sin actualizar esa información. Entonces, está bien, buenísimo, no es más hermética, pero igual nos deja atrapados en un tiempo que no es hoy. ¿Sí? Y claramente hay grandes sabios que fueron descubriendo cosas maravillosas a partir de su experiencia, pero que necesariamente tenemos que tomarlas desde este lugar de responsabilidad y conciencia, de pasarlas por el filtro de nuestra sensación.
de poder experimentarlas, de que no se quede simplemente en un conocimiento teórico, ¿sí? Sino que realmente se transforme en un saber, en un decir como, ah, esto a mí me sirvió de esta manera, entonces lo aporto desde este lugar. No te puedo dar, así como no te puedo traspasar la experiencia de mi sentir o de mi emoción, no te puedo pasar mi saber. Simplemente te puedo mostrar cómo a mí me funcionó, ¿sí? Y esto es lo que hace el sabio. No te dice qué hacer, te dice lo que hizo. ¿Sí? Y entonces siento que mi perspectiva es esta y a veces es como un poco fuerte, ¿no? Como hoy justamente escribí un post acerca de estos nuevos discursos de odio velados, ¿no? Donde es como, peleá, gritá, alza tu voz, mostrá... Sí, hermoso, pero seguimos haciéndolo desde un lugar que, desde mi perspectiva, no suma. No. Porque seguimos haciendo circular la misma energía que recibimos, ¿no? Como una energía de violencia, agresión o imposición, y me parece que Del va por gatito otro al lado. león, ¿no? Como, Sí, o sea, creo ay, que de Simba al león, ¿no? Porque sigue siendo como lo mismo, pero porque le creció un poco la melena, parece que fuera una transformación real. Y realmente la transformación real tiene que ver con la alquimia, con encontrarle una forma distinta. acá Martín dice, transformarse duele porque nos recuerda que somos solos, solas. Soles. Sí, soles, pero pues podría ser interpretado como. Y que estamos todos en la misma tormenta, pero cada uno en su embarcación. Qué Eso linda imagen, ¿no? compartir. La de ser todos soles y entender que en realidad somos constelaciones, ¿no? Yo siento que transformarnos duele porque nos hace muy conscientes de nuestra finitud, como el sol. El sol no es todo el tiempo sol de mediodía, el sol, más allá de que siempre esté, no está todo el tiempo iluminando con la misma intensidad y la misma potencia. Y siento que un poco, ayer justo hice un live hablando un poco de esto de la soledad, ¿no? Como que la soledad también está condicionada por las instituciones sociales, porque venimos de un sistema socioeconómico, cultural, educativo, que nos habla de la necesidad de la familia, la necesidad de la pareja, que a nivel del sistema económico en sí, ¿no? Como viajás solo y te sale carísimo quedarte en una habitación, ahora si viajás con alguien, base doble, mucho más barato, y si son cuatro, mucho, ¿no? Entonces es como que se va alimentando esta sensación de solo cuesta todo más, ¿no? Y el costo traducido, transformado en esta sensación de más esfuerzo. Ahora, a mí desde esta perspectiva siempre me gusta hablar de esto que también está bastante dicho, pero que solo es conmigo, porque hay un observador, ¿sí? Hay una conciencia observando lo que hace mi ser, ¿sí? Entonces, es conmigo también la experiencia, ¿no? Y esta sensación de reconocer la finitud y no poder controlarla porque en algún momento mi ser se acaba, porque me tengo que transformar sí o sí, ¿no? Como yo quizás siendo geminiano me resulta bastante natural el movimiento de mutar, ¿no? Como de estar todo el tiempo mutando, pero no es algo que sea sencillo, porque constantemente estamos cambiando la forma y dejando de ser algo que creíamos ser, ¿no? Entonces, constantemente nuestras creencias sobre las que afirmamos, ¿sí? Que yo lo llevaría a la imagen de la embarcación, ¿no? Nuestras creencias son la embarcación donde estamos transitando la tormenta, que es lo que nos da seguridad, ¿no? Es la receta, la creencia, y bueno, cuando tengo que explorar y probar, y me puede salir horrible la torta, ¿no? Ahora, para mí es un ejercicio maravilloso cocinar sin receta y probar y correr el riesgo de que me quede un asco, ¿no? Como, y sí, me puede quedar horrible, claramente me puede quedar horrible. Generalmente lo que pasa es lo contrario, ¿no? Que desde ese lugar creativo le voy poniendo mi impronta y voy disfrutando de descubrir sabores que me son desconocidos, que me son nuevos, que me son distintos, donde ya ese parámetro de bien mal, ¿no? Como rico feo o lindo feo, ¿no? Como también está muy basado en la no novedad. Porque para que algo sea bueno o malo, tiene que tener un punto de comparación. Ahora, lo que es nuevo, y ya. ¿Sí? Lo que es nuevo no tiene nada con qué compararse, entonces constantemente se está actualizando y liberándose de esa mirada dual, ¿no? Entonces poder ponernos en esa
constante renovación, ¿sí? A mí, yo estoy utilizando un cambio de concepto de la transformación a la metamorfosis, ¿no? Que es como entender que la metamorfosis es llegar a una forma superior, pero no a un nivel jerárquico donde la forma nueva es mejor que la anterior, sino que es una forma más compleja que tiene que ver con esa metamorfosis, con esa forma que voy a adquirir, que voy a alcanzar, que es inclusiva de la forma anterior, ¿no? Como la diferencia entre la transformación y la metamorfosis es que de la transformación hay destrucción de la forma anterior y no hay vuelta atrás, y que en la metamorfosis hay una toma de la forma anterior para elevarla a una forma superior, ¿no? Como de oruga a mariposa se vive esto, no es que hay... Como los Pokémon, ¿no? Ese dibujo que evolucionaban y van mutando, pero siguen siendo los mismos. Exactamente, ¿no? Como que hay algo de la esencia que prevalece, que permanece. Y esto es quizás lo que más miedo nos da a perder, ¿no? Porque la esencia permanece. Yo también en el live hablaba mucho de esto de la idea del amor eterno, ¿no? Como que el amor en sí sí es eterno, porque nosotros lo que vamos viendo morir o transformarse o cambiar son los vínculos. El vínculo que tengo con mi mate cuando se rompe me va a doler, ¿no? Si tengo un vínculo sexoafectivo cuando se termine me va a doler, o con mi casa, o con mi trabajo, o con mi país, o con... ¿Sí? Como... Ahora, el amor sí es eterno porque desde el punto de amor en el que quedé, y esto pueden comprobarlo, piénsenlo, desde el punto de amor en el que quedé, cada nuevo vínculo, cada nueva experiencia de amor va expandiendo y aumentando mi nivel de amor. Entonces el amor sí es eterno. Lo que no es eterno es la forma que lo contiene. ¿Sí? Pero nosotros seguimos buscando eternizar las formas. Entonces las formas para eternizarse, ¿qué hace? Se rigidizan, se anquilosan, se cristalizan. Ustedes veis que trabajan mucho con los cristales, ¿no? Y bueno, supongo que verán esto, pero a mí me llamó mucho el desarrollo de la labradorita, donde van apareciendo cada vez nuevas formas de la labradorita, ¿no? Como que veníamos de una labradorita súper verde de sanación y ahora apareció una labradorita súper azul de la voluntad y empezó a aparecer una labradorita nueva mucho más violeta que tiene que ver con el pulso mágico, ¿no? Entonces... Si esos cristales mismos van mutando en la forma de conciencia que vienen a manifestarnos porque se van descubriendo y apareciendo nuevos filones o nuevas formas de estos cristales, nosotros también tenemos que vivir ese proceso, ¿no? Como del carbón al diamante, esa metamorfosis, ese cambio de conciencia y esa mutación, si se quiere, ¿no? Que tiene que ver con este proceso de ir descubriendo nuevas formas o nuevas cualidades para nuestra conciencia. Y si... Sí. Perdón, apareciendo y revelando, no sé, porque quizás hace millones de años también que estaban ahí abajo, pero a nivel de conciencia humana aparecen en el momento que pueden acompañar esa conciencia también. Es que es eso mismo que pasa con la astrología, ¿no? Como yo lo asociaba mucho a cómo seguimos descubriendo planetas, asteroides y cuestiones que no es que son nuevos, sino que se descubren. ¿Sí? Lo mismo esto, claramente el filón de labradorita violeta ya está en la Tierra desde hace eones, ¿no? Millones de años, pero nuestra conciencia está recién habilitada para ir descubriendo eso ahora. Tal cual. Sí, por eso hablamos del recordar, de que ya hay un gran plan trazado de determinada manera, pero que nos olvidamos. ¿Por qué? Porque claramente es mucha información, ¿no? Como está bien que nos olvidemos y no detonaríamos. Es difícil para cualquier conciencia, incluso para la conciencia cósmica universal, sostener tanta información. Porque en el momento en donde se creó, vio todo, pero después esa luz fue decreciendo y ahora es ir descubriendo nuevamente, ¿no? Todo eso que vi. Cierto. En relación a esto que hablábamos de la soledad, porque muchas veces a mí en mi proceso me han dicho el camino de la luz es solitario, como eso de que parece como el camino del... Es solitario, como que uno, digamos, no sé, esto de estar, de pensarse separado todavía, ¿no? Como que está algo de esto de que el camino es solo. Sí, es solo porque uno decide, o sea, debería decidir, ¿no? Como por amor propio esos cambios, esas transformaciones, pero... Pero yo lo llevo de vuelta a lo mismo, ¿no? Quizás desde una mirada más desde el tarot. El camino de la luz es solitario si lo vivimos a nivel del ego, que nos lleva hasta el ermitaño. Ese camino después continúa.
¿sí? Entonces, la individuación o el proceso de individuación es solitario. Ahora el camino de la luz, ¿sí? Justamente nos lleva a integrarnos. Cuando mi farolito sale bajo la luz del sol, ¿no? Cuando paso del 9 al 19, ¿ilumina mi farol? No, ilumina esa luz del sol que es un reflejo de este farolito que yo estoy sosteniendo. Entonces, yo como siento que son frases, por esto que decía, muy sacadas de contexto, ¿no? Donde es solitario porque tiene que haber una voluntad que decida. Y esa voluntad es única y unificada, ¿sí? Individualizada en cada uno de nosotros como una entidad egoica, pero que a la vez va a aportar su llamita a ese sol. Ese sol brilla con todas las llamas, ¿no? Como es la gran constelación. Entonces, esta idea del camino solitario y la decisión y el paso, la elección es solitaria, porque nadie puede decidir por mí, aunque tampoco lo tenemos tan claro. Generalmente lo que hacemos es que otro elija y me diga qué hacer, y qué ser y cómo hacerlo, y cómo ser, ¿no? Como generalmente hacemos este proceso y no asumimos ¿sí? Ahora ese yo es el Om Tat Sat, es el todo somos uno. Porque realmente hay una verdad y hay una búsqueda. Yo propongo así, a quienes están ahí y a ustedes, esta pregunta, ¿no? Como, ¿conocen a alguien que esté buscando algo distinto a la plenitud? Ni siquiera voy a hablar de felicidad, estoy hablando de plenitud. Todos buscamos la plenitud. Todos buscamos este pulso de sentirnos plenos. ¿Sí? Y esta es nuestra diana, esta es nuestra meta, este es nuestro propósito. Esta es la fuente. La fuente es el todo, y ese todo es la plenitud, que incluye la nada, ¿no? Entonces estamos todos en ese camino de buscar ese estado de plenitud. Y cuando estamos buscando la plenitud, nos vamos encontrando con un montón de experiencias, y esa plenitud va tomando un montón de formas, ¿sí? Que aunque sean diversas, tienen de base la misma esencia, plenitud. Entonces, en ese punto, no estamos solos, estamos todos buscando todas las formas que la plenitud puede adquirir. Y cada uno tiene su propia experiencia para contribuir a eso. Entonces, sacar cualquiera de esas experiencias, de esa plenitud y de ese todo, es sí realmente volverse solitario y desconectarse. Esa pregunta me generó otra pregunta. ¿Dónde entraría, o sea, este concepto que muchas veces la psicología dice en relación a la pulsión de muerte, ¿no? Como, no, porque vos decís como busca de plenitud, la pulsión de muerte, que sería como que la muerte como va a aliviar cierto dolor o va a calmar o va... ¿Cómo sería? Constantemente, esto es hermoso porque desde la psicología transpersonal se lo plantea muy claramente, ¿no? Como que las tres fuerzas universales de iniciación al contacto con el alma son la vida, la muerte y el amor, ¿sí? Y la muerte aparece como una fuerza, como una búsqueda constante del alma de volver a la unidad, de perder la forma. La muerte es la muerte de la forma. Lo que alivia es la rigidez de la forma. ¿Sí? Lo que muere no es nuestra esencia, no es nuestra alma, no es esto que busca la plenitud. Lo que muere es las formas que encontramos. Mueren las recetas, mueren las jaulas, mueren las casillas. ¿Sí? No muere la esencia, dice. La esencia permanece, ¿no? También es eterna, porque se sigue expandiendo más allá de la forma, ¿no? Entonces, constantemente hay un pulso que busca la muerte. Hay un pulso que busca la destrucción de lo que creó. Porque si no, no puede regenerarse, porque si no, no puede transformarse, porque si no, no puede llegar a ese punto de unificación. Y como el alma es una porción de esa totalidad o de esa plenitud, cuando se va dando cuenta que, estoy limitado y puedo hacer más, tiene que dejar morir algo de eso que lo limita. ¿Sí? Entonces, aparece ahí muy fuertemente lo que en psicología se reconoce como el arquetipo del destructor, ¿no? Que si no está en conciencia y está en sombra, tiene que ver mucho con nuestras actitudes autodestructivas y boicoteadoras. Claro. Sí, pero Me encantó. también Me encantó la respuesta. Bien, yo tengo una pregunta para vos que está, o sea, no tiene que ver con esto que estamos hablando ahora, pero como cada vez queda menos tiempo para el vivo, no me quería perder de hacerla. Orión, o sea, vos en tu Instagram pones Siri de Orión,
Y a mí es algo que me genera un montón de curiosidad preguntarte por esa conexión, si hay algo que sea posible compartir, claro. Sí, Sirio de Orión nace como... Siri es mi nombre espiritual dentro de la línea del yoga Kundalini, que tiene que ver con un yoga de conciencia espiritual energética, que tiene que ver con el entrar en contacto con la energía primordial y primaria con la que damos forma a nuestra vida. Y Orión es el último, mi último lugar de tránsito antes de encarnar en la Tierra. En realidad, como a través de los registros podemos acceder a nuestro origen cósmico, ¿sí? Como abrir el registro akáshico cósmico nos va diciendo nuestro origen, y si bien yo soy oriundo de Sirio, de la estrella de Sirio, pasé por Venus y mi última parada fue Orión, ¿no? Entonces hay algo de mi encarnación espiritual en esta tierra que tiene que ver con Siri. Siri simboliza la sabiduría, ¿sí? Claramente como buen geminiano que no para de bajar data, me identifica un montón, y viene de Orión, ¿no? Orión tiene que ver con este pulso de la voluntad. Entonces hay algo de este pulso que es la voluntad de saber, la voluntad de descubrir, la voluntad de la sabiduría está muy presente, y realmente me identifica mucho esta energía, ¿no? Como Siri, que en realidad es Siri Sebaxin, que significa algo así como el león que camina junto a Dios, descubriendo, compartiendo su sabiduría, y Orión, que es como esta última base que toqué antes de entrar en la Tierra. Claramente no fue mi última encarnación, pero sí el último lugar previo a empezar a vivir mi tránsito dentro de la Tierra, ¿no? Como tengo un montón de vidas en la Tierra, pero Orión me llama mucho desde este lugar, y además es súper simbólico porque Orión es una de las estrellas del cinturón, donde desde muy chico, o sea, mis padres me narraban que desde muy chico, desde que nació mi hermano, o sea, que tengo 5 años, yo les decía que yo venía de ahí. Entonces es algo que me resuena un montón, y que por eso lo llevo como me nombra a mí mismo. Realmente siento que es algo que me identifica. Grosso, gracias. Qué lindo también esto de la conciencia desde niños, digamos, porque la otra vez también hablábamos con Federica Sosi de registros akáshicos, que, bueno, ella de niña también se le mostraban un montón de cosas, y bueno, y hoy necesitamos tener otro entendimiento para con los niños que vienen con otra conciencia, otro despertar, y nos ofrecen un montón de despertar a nosotros. Así que está genial eso, como ir validando esas señales que de niños, desde esa conciencia tan fresca, nos van dando para no apagarlas, ¿no? No apagar esa conciencia bien despierta. Sí, que generalmente es lo que acontece, ¿no? De niñez tenemos mucha más conciencia, o por lo menos mucho más recuerdo de esas cosas que desde la inocencia no nos parecen locas o extrañas, y que después vamos perdiendo justamente para encajar, ¿no? Como para pertenecer, y en este ímpetu de pertenencia, que también está muy asociado a lo que hablábamos de la soledad, ¿no? Pertenecer para no quedarnos solos, para no quedarnos soles. Tiene mucho que ver con este ir perdiéndonos o deformándonos para encajar en situaciones y en formas. O sea, como a mí de niño tenía muy abierto este canal de conciencia y de acalla. De hecho, la nombraban a Fede y Amor Puro porque es mi maestra de registros. Tuve la fortuna de coincidir de forma muy, muy mágica y muy hermosa con ella. Y cuando abrieron los registros, fue justamente eso, ¿no? Cuando me sintonicé, el mensaje que tenían para mí es: volviste, ¿no? Como regresaste. Ya estuviste muchas veces acá, regresaste, qué bueno que hayas vuelto, ¿no? Era como el mensaje, lo digo y me emociona, y hace 12 años que estoy trabajando con los registros, pero me emociona muchísimo porque fue muy sentido eso, y es algo que de muy niño, o sea, como mis dibujos de niño, lo que yo narraba y compartía con mis padres, que tampoco sabían qué hacer con eso, claramente. De hecho, muchas veces les generaba bastante temor y demás lo que yo narraba, veía y compartía. Fue como esa sensación de volví y necesitaba
volver a este lugar, ¿no? Como poder compartir y volver a habilitar ese canal. Así que, nada, gracias por traerla también a Fede a este momento. Me emociona eso. ¿Sentís que hubo un detonante a la hora de como de reconectar con esta energía? Sí, muy claramente. A mis 17, entre mis 17 y mis 18 años fallecieron mi mamá y mi papá, y después de un proceso de bastante profundidad, yo astrológicamente lo puedo entender, fue un movimiento muy plutoniano, mi sol en casa Mm. 8, ¿no? Como, bueno, al salirse esas figuras que yo sentía que les atemorizaba mi ser, eh, hubo un redespertar o un renacer muy fuerte de esa conciencia y de esa energía, que justamente en esa edad apareció un maestro tántrico en mi vida, de Tantra Blanco, y me empezó a guiar mucho en esto de abrir. De hecho, me lo encontré de una manera muy flashera, muy peliculera, que yo siempre que lo narro es como wow, porque, bueno, yo estaba en todo ese proceso de un duelo muy fuerte, o sea, muchas muertes en 2 años de mi vida, tránsito de Plutón y muchas muertes muy cercanas, y yo estaba como en esa, ¿no? Plena adolescencia, teniendo que hacerme cargo de mi vida solo y demás, iba caminando por la calle y me lo crucé a Elías, que fue mi maestro tántrico. Iba caminando por la calle, así como vos, y veo venir este personaje maravilloso como de frente, como yo, capucha, adolescente, como alejándome, y él, no sé cómo, yo lo vi como a mitad de cuadra y en 3 segundos lo tenía al lado mío y me hizo, ¡pac! Vos ves, me dijo. Y me golpeó acá, y yo fue como, me reenojé, como lo empecé como a bardear, y él se empezó a reír y me dijo, ya nos vamos a volver a encontrar y me vas a agradecer este momento. Yo claramente dije, loco de mierda, este tipo, como enojadísimo. 2 años después me lo encontré en un parque y claramente se transformó en mi maestro y me ayudó como a movilizar todo eso que claramente no tenía mucha conciencia de qué significaba todo eso que me pasaba, que veía y a lo que tenía acceso. Y ahí fue un despertar muy grande, ahí justamente también se me empezaron a mezclar muchas cosas. Yo decía, esto es una locura, y me metí a estudiar psicología porque decía, estoy loco, esto es una locura, estoy loco, necesito entenderlo. Y bueno, fue todo ese camino, ¿no? Como que hoy lo veo en retrospectiva y digo, qué maravilla cómo la vida nos va poniendo estas situaciones. Un poco esto que decía, como todas estas herramientas que yo sentí que habían llegado de forma casual a mi vida, llegaron causalmente en momentos muy específicos y muy oportunos, y me causa mucha gracia y me río mucho de mí porque siempre fue con mucha, sí, como, no, como, no quiero, esto no me va a servir para nada, y después se transforman como en cosas realmente maravillosas que hoy amo profundamente y que siento que son caminos de mucho aprendizaje y de mucho amor para compartir. Siento que justamente es lo que me fue abriendo mucho de sentir que tengo algo valioso para compartir, que es algo que es de todos, ¿no? Que no estoy compartiendo algo que me es propio, sino que es poder compartir el que todos nos hagamos conscientes del gran valor de lo que traemos y de lo que tenemos. Me parece algo, nada, me emociona, me conmueve profundamente esto, como la vida que me está tocando vivir y que elijo vivir desde este lugar. Me siento muy bendecido y agradecido de la oportunidad de compartir. Así que también agradecerles a ustedes por abrir este espacio. Voy a llorar, puede que llore. Me emociono y me agarra, así. Serán 2 años. Pero agradecer mucho estos espacios que me parecen muy ricos. Veía ahí su perfil, todo lo que compartan y todo lo que también brindan. Y realmente siento que es grandioso que podamos brindar esto desde nuestro lugar, pequeñito, enorme, poder realmente estar abriendo esos caminos de encuentro y de conexión y hermoso que podemos compartir nuestro tiempo y nuestro espacio. Es lo que tenemos de riqueza para compartir a nivel espiritual, así que gracias por este espacio.
Muchas gracias a vos por acceder a acompañarnos hoy en este encuentro. Estamos muy, muy felices de que te hayas sumado y te hayas compartido de esta manera. Una enorme bendición. Mil gracias, un placer por la apertura también, por el santuario que tenés detrás, que Sí, hoy me sentí adentro de tu faro, ahí mirando desde tu lugar y me encantó. Así que bueno, te agradezco eso. Hermoso, hermoso. Y a todos los que están también ahí acompañando y sosteniendo y que seguirán acompañando y viendo el vivo también agradecer. Siempre utilizo mucho la frase de que cuando dos almas se encuentran, ya no continúan solas a la unidad, ¿no? Como estos encuentros, aunque sean un ratito, una hora en la vida y no vuelvan a acontecer, ya nos van aconteciendo, como conectando y teniendo, ¿no? Un poco de esto. Las fuerzas que nos mueven a encontrarnos siempre son misteriosas y en el misterio del encuentro siempre se revela algo grandioso. Así que vuelvo a agradecer a ustedes, a los que están ahí mirando y a la vida misma que nos da esta oportunidad, ¿no? Como en este momento tan trascendente. Ay, quedé re emocionado. bien, sí. Bueno, Gracias y pues bendiciones. nada, compartir que va a quedar el video grabado en IGTV y que ahí vamos a linkar tu dirección para que aquellas personas que sientan contactarte, para acceder a alguna de estas muchísimas herramientas que compartís, que puedan acceder a vos y bueno, tener la suerte de que puedas acompañarles también. Bueno, un placer enorme, chicas. Gracias. Gracias Buen día. enorme. Adiós. Adiós. Chao. Adiós. Bueno, realizamos entonces este despertar. Muchas gracias, lo dicho, a todos por acompañarnos hoy y nos vemos la semana próxima en el siguiente Despertarte, que estaremos conectándonos con España y hablando de comunicación álmica con animales. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en breve.